El concepto de mentalización se refiere a una actividad mental, unas veces intuitiva y emocional, otras mucho más reflexiva y controlada, que nos permite interpretar, buscar explicaciones, hacer previsiones sobre el comportamiento propio y el ajeno. Una capacidad que nos sirve para entendernos a nosotros mismos y muy importante para entender a los demás. En la mentalización se basa una interesante terapia desarrollada por Peter Fonagy, psicólogo y gran especialista en psicoanálisis, que está demostrando su eficacia para tratar pacientes con trastorno límite de personalidad. En Sin Distancias nos introducimos hoy en este concepto clave, hoy en psicoterapia, que es la mentalización, y en su aplicación concreta a esta patología. Es una propuesta de Blanca Mas, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED. Hola, buenos días. Tenemos por delante 2 programas en los que vamos a tratar el trastorno límite de la personalidad, un trastorno poco conocido, y una terapia, la terapia basada en la mentalización, de desarrollo relativamente reciente, que está dando muy buenos resultados con este tipo de pacientes. Para ello tenemos hoy con nosotros a Josefina Mas. Hola, buenos días, Josefina. Buenos días, Blanca. Josefina es psiquiatra y psicoterapeuta, coordinadora del Hospital de Día de Alcalá de Henares, Puerto de Madrid. Mañana, día 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y hoy vamos a hablar de este trastorno límite de la personalidad que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. ¿Podrías comentarnos, Josefina, qué características tiene este trastorno? Bueno, pues sí, efectivamente es un trastorno que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y además tiene características a veces un poco diferentes. Mira, acotar exactamente lo que es el trastorno límite de la personalidad seguramente sea muy difícil. En este momento algunos autores hablan del océano límite porque incluye muchísimas personas con características distintas. Es como un cajón desastre en el que están entrando muchas cosas. Pero las características fundamentales de estas personas es que tienen mucha tendencia a la impulsividad, actúan antes de pensar, digamos, tienen una frecuencia alta de autolesiones, de suicidio como forma de solventar sus problemas, tienen dificultades en las relaciones interpersonales y tienen lo que se llama una especie de inestabilidad, podríamos decir, de la personalidad, del self, que funcionan de maneras muy distintas en distintos momentos de su vida. Yo creo que la razón por la que en este momento hay tanto interés en su tratamiento es porque es uno de los trastornos de la personalidad en que la gente tiene con más frecuencia ganas de tratarse, ganas de cambiar, ganas de estar estable y de estar bien. Pero hasta pasados los 18 años no empezamos a hablar de este problema, ¿verdad? Sí, pero cada vez conocemos más personas con menos de 18 años que tienen estos síntomas, con lo cual esto está en discusión. Queríamos centrarnos especialmente en el programa de hoy sobre la terapia basada en la mentalización, que la desarrolló Fonagy para tratar a estos pacientes, y sus resultados en un principio han sido bastante buenos. Además, es una terapia que tiene un manual y que está protocolizada, por lo tanto, pues la capacidad o las posibilidades para investigar sobre ella son amplias. ¿Nos podrías explicar qué es mentalizar? Claro, esto es muy importante porque Fonagy y sus colaboradores empezaron a estudiar sobre esto en los años 91 y ahora tienen muy desarrollada esta forma de terapia de una manera que puede resultar relativamente fácil para nosotros entenderla, incluso aplicarla. Tiene detrás muchísimos estudios en los campos de la psicología, de la neurobiología, también en el campo del psicoanálisis, incluso el campo de las teorías cognitivas. Pero al final el resultado es relativamente sencillo. Mentalizar es la capacidad que tenemos todos por el hecho de ser humanos, es una característica común a los humanos, y es darnos cuenta de la relación que hay entre las conductas que hacemos y la subjetividad. Lo que hacemos y los procesos mentales que están teniendo lugar en nuestro interior. Darnos cuenta cuando alguien hace algo, qué intenciones tiene,
y nos damos cuenta casi sin notarlo, ¿no? Pero cuando estamos con alguien y ya es cualquier conducta, empezamos a pensar por qué lo hace, para qué lo hace, si responde así, qué es lo que ha entendido a lo que le he dicho. Esto básicamente es la capacidad de mentalizar, esta capacidad de poner en conexión las conductas con el mundo interno de la persona, del otro o de nosotros mismos. ¿Y esto cómo lo hacen las personas? ¿Lo hacen de manera espontánea, de manera intuitiva? ¿Cómo se hace? Mentalizar es un concepto muy amplio y básicamente se puede hacer de una manera automática, que es lo que hacemos continuamente. Continuamente estamos teniendo pálpitos, dándonos cuenta, haciéndonos una idea, entramos en un sitio y nos orientamos en ese lugar, ¿no? Cómo están las cosas, si somos bien recibidos o mal recibidos, casi sin pensar, ¿no? Hay una forma de mentalización que es automática, muy rápida y que nos permite orientarnos y organizarnos. Es muy rápida y muy eficaz, pero no es completamente fiable. Hay otra forma de mentalizar más fiable, que es la mentalización controlada, que es la que tenemos cuando nos paramos a reflexionar sobre algo. Reflexionar sobre nuestras propias conductas, por qué hemos hecho algo, si eso que hemos entendido es así o no es así, cuál es lo que estamos sintiendo, o reflexionar sobre por qué los demás hacen determinadas cosas. Esta reflexión controlada sobre el otro requiere mucha atención, mucha concentración, requiere palabras, requiere pensamientos, mientras que la otra es muy rápida, es casi una intuición. Josefina, y para que podamos entender mejor qué es mentalizar, ¿podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro. Por ejemplo, mentalizar es lo que está haciendo una chica que conoce a un chico, por ejemplo, o al revés, y se da cuenta si el otro está con ganas de tomarse una cerveza con ella o está con ganas de ligar. Está mentalizando, está viendo la intención del otro. Es una forma de mentalizar. Eso sería una mentalización automática. Sería controlada cuando empieza a pensar por qué tiene esta idea, por qué lo tiene, porque él ha mirado de una manera determinada, por una frase que se puede interpretar así, porque sabe cómo se comporta este chico de otras veces. Entonces, mentalizar es algo que hacemos habitualmente o es algo que hacemos de forma excepcional. Mentalizar es algo que estamos haciendo constantemente, sobre todo en las relaciones interpersonales, también con nosotros mismos, para entendernos, para saber por qué hacemos las cosas de una manera determinada, para conocernos, ¿no? Para interiorizar en nosotros, en quiénes somos, cómo funcionamos y también en cómo nos afectan las cosas del exterior, ¿no? Entender cómo estamos en un estado mental o en otro en determinadas circunstancias, porque esto está cambiando continuamente. Tú en un momento dado estás tranquilo en un lugar, en otro momento puedes estar alterado. Mentalizar sería darte cuenta de estas sensaciones y poder reflexionar sobre ellas, conociéndote y sabiendo cuáles son las razones tuyas internas para estos cambios. Esto nos permite también hacer previsiones, saber cómo vamos a reaccionar en un momento determinado o hacer previsiones sobre los demás, ¿no? Claro, ya si uno no está perdido, ¿no? Claro, es lo que te decía antes de la chica que está a lo mejor queriendo ligar y se orienta sobre si el otro quiere lo mismo o no. Por ejemplo, puede hacer previsiones sobre cómo va a funcionar el chico según lo que esté pensando que el otro está queriendo. Luego, a continuación, ¿este pensamiento se constata con la realidad o se queda en medio pensamiento y ya uno va guiándose por esta mentalización? Al mentalizar tenemos que saber que es un proceso mental y que por tanto es distinto de la realidad. Eso es una de las cosas que aprendemos desde niños, a no confundir los pensamientos con la realidad. Eso es muy importante, sí. Y nos ayuda esto, efectivamente, como decías tú, a orientarnos, pero teniendo siempre un sano escepticismo, sabiendo que podemos equivocarnos sobre lo que hay en la mente de los demás y que cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, pues muchas veces las cosas no están tan claras. O nos creemos una cosa, pero no estamos llegando al fondo. Entonces, ¿podemos decir que mentalizar es pensar sobre lo que hay en la mente? Pensar sobre lo que hay en la mente teniendo en cuenta que una de las cosas más importantes que hay en nuestro mundo interno son los afectos. Es reflexionar sobre nuestros afectos. Esa sería una de las formas de mentalización controlada. Es una reflexión, tiene una parte cognitiva,
pero siempre muy vinculada a lo que se está captando a nivel afectivo del mundo exterior o de nosotros mismos. O sea, no es algo exclusivamente cognitivo, porque entonces no estaría en contacto con nada real. Sino que está en contacto con el afecto. ¿Y qué capacidades ponemos en marcha para mentalizar? Es un proceso muy complejo, ¿eh? O sea, que no podríamos simplificarlo. Pero hay dos cosas que son básicas y muy importantes. Una es la atención. Para darnos cuenta de lo que le está pasando a alguien o para reflexionar sobre nosotros mismos, tenemos que llevar a eso nuestra atención. Es una de las cosas que luego veremos que hacemos en la terapia, focalizar la atención en los procesos mentales. Dirigir la atención ahí, interesarnos, mirar, tener curiosidad. Y la otra es la imaginación. No sabemos exactamente lo que pasa en el otro, sino que nos lo imaginamos. A partir de lo que estamos observando, hacemos hipótesis, y lo imaginamos. Por eso te decía que es tan importante saber que son representaciones que nos hacemos con nuestra imaginación, con nuestro conocimiento, pero que no es exactamente la realidad. Claro, que luego uno tiene que constatar o poner en juicio estas hipótesis que va realizando, ¿no? Eso. Y saber que tu juicio, como tú dices, no es más que un punto de vista, que otra persona lo puede ver de otra manera porque hace otra representación, otra construcción de esa realidad. ¿Esta capacidad de mentalizar es como una constante que tenemos cada una de las personas o cambia según distintos momentos o según distintos estados de la persona? Bueno, cambia muchísimo. Yo creo que eso, a poco que lo pensemos, lo sabemos todos. Que hay veces que estamos mucho más avispados para darnos cuenta de lo que le pasa a los demás o a nosotros mismos y hay veces que estamos más confusos. Generalmente, cuando sube mucho la atención, es mucho más difícil reflexionar. O sea, es mucho más difícil cuando estás con alguien que te está poniendo muy nervioso mantener la mente fría y darte cuenta de lo que está pasando, por qué funciona así, cuál es la mejor manera de responderle en vez de reaccionar automáticamente. Cuando estás con una emoción muy alta lo haces mucho peor, ¿no?, que cuando estás tranquilo. Eso nos pasa a todos. La capacidad de mentalizar es verdad que varía de unas personas a otras, pero también varía de unos momentos de la vida a otros. Depende de con quién estés. Hay personas que te ayudan a mentalizar más y personas que menos. Hay situaciones que lo facilitan y situaciones que lo dificultan. O sea, se considera que es una capacidad muy relacional, muy interpersonal. No solamente intrapsíquica, sino interpersonal. Y además se desarrolla desde el inicio dentro de las relaciones interpersonales. Por eso también vamos a ver luego dentro de la terapia que como profesionales, como terapeutas, una de nuestras funciones es favorecer la capacidad de mentalizar del paciente, ponerla en una situación en que pueda hacerlo. Y ahora que has hablado de que se va desarrollando desde el principio, desde el nacimiento, ¿podrías explicarnos más cómo se desarrolla, si tiene una base genética o si es a través de un aprendizaje con la madre? ¿Cómo se relaciona la capacidad de mentalizar? Mira, lo que sabemos es que la capacidad de mentalizar, nosotros nacemos, en general, es posible que los autistas nos puedan decir otra cosa, pero en general nacemos con la capacidad de desarrollarla. Pero después, para que se ponga en marcha, para que realmente se realice, se fortalezca y madure, hacen falta relaciones que empiezan siendo con los cuidadores. Es en la conexión del niño con los demás, empezando por los primeros cuidadores, cuando empieza a tener una representación de sí mismo como un ser con mente. Es cuando la mamá empieza a mirar al niño, a pensar que el niño, a sentir, a sintonizar, a darse cuenta de sentimientos del niño y devolverle que eso que le ocurre tiene que ver con algo que le está pasando por dentro. Es probablemente cuando el niño empieza a hacer estas representaciones de que tiene un mundo interior en el que ocurren cosas. Resumiendo, creo que has dicho que esta capacidad de mentalización sirve tanto para orientarnos en nuestro entorno, para orientarnos con nosotros mismos, con nuestros afectos y con los de los demás. ¿Podrías añadir algo más sobre para qué sirve la mentalización? Bueno, la capacidad de mentalización es fundamental para relacionarnos con los demás. Es fundamental para poder estar con otros
entendiendo las cosas que ocurren de una manera, digamos, más profunda, más teniendo en cuenta con las personas que realizan esas cosas. Fíjate lo importante que es lo que te decía antes, darte cuenta que lo que tú piensas es un punto de vista, pero que puede haber otros. Y darte cuenta que tus representaciones de la realidad son solo representaciones, que puedes equivocarte, que puedes pensar que alguien, yo qué sé, va de malas, por ejemplo, y resultar que es una persona que va con muy buenas intenciones, ¿no? El tener siempre ese cierto escepticismo, esa pregunta, esa curiosidad por saber qué es lo que pasa más allá de lo que tú piensas. Claro, y es un poco acabar con las certezas. Claro, para entrar en la curiosidad. Claro, y acabas entendiendo mejor al otro y a ti mismo, ¿no? Eso. Porque entiendes al otro como alguien diferente, como un ser con mente también, igual que tú, pero con una mente que tiene sus propias características, su historia, sus miedos, sus creencias, sus experiencias, que no tienen por qué ser las tuyas, claro. Y esta capacidad tan interesante que todos tenemos más o menos desarrollada, se ha llevado a la terapia. Y a través de ella se ha desarrollado toda una terapia. ¿Puedes hablarnos un poco cómo es esta terapia? Claro, mira, la idea fundamental de la terapia basada en la mentalización es que vamos a focalizar el trabajo en fortalecer esta capacidad. Entonces, no nos fijamos tanto en las cosas que nos cuentan como en los procesos mentales que están detrás de estas cosas. Con mucha curiosidad por saber qué es lo que ha habido en el interior de la persona cuando ha hecho una cosa u otra. ¿Ves? Fíjate qué diferente es que alguien venga diciendo de un portazo y rompí la puerta y le contestes, ya te vale, vaya barbaridad, ¿no? Que empieces a preguntar, ¿y cómo fue? Y entonces llegaste a casa, ¿y qué idea tenías cuando llegaste a casa? ¿Y qué te encontraste? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué pensaste respecto a eso? ¿No? Toda esa indagación, que es muy, a veces muy lenta, porque a veces a la persona le cuesta mucho reconstruir de esta manera psicológica lo que ha ocurrido, le va haciendo verse no como alguien que ha funcionado de manera automática, plum, plum, sino que ese proceso ha tenido pues como todo un mundo interior funcionando, del que a lo mejor no se ha dado ni cuenta, pero que vamos a intentar que vaya conociendo y digamos que modulando. Entonces, el terapeuta que realiza este tipo de terapia tiene que tener él también desarrollada esta capacidad de mentalización. Hay un aprendizaje previo en su propia capacidad de mentalización para poder incrementarla o desarrollarla también en el paciente. Yo creo que sí, pero fíjate que probablemente cuando trabajas con estas técnicas también aumenta tu capacidad de mentalización, porque aprendes a focalizar y aprendes a ir más allá de lo que te dicen al proceso mental que hay en la persona, ¿no? A entenderlo, a tener curiosidad, a no juzgar, a saber que lo que el paciente le está pasando por dentro, tú puedes intuirlo, pero solamente hay que intuirlo, nunca lo vas a saber con seguridad. Entonces no puedes meterle al paciente tus propias interpretaciones como verdades, sino estar con él codo con codo intentando entender lo que ha ocurrido. Por lo tanto, podemos decir que el terapeuta también va desarrollando, potenciando su propia capacidad de mentalizar al realizar la terapia o al trabajar desde este modelo de terapia. Yo creo que sí, pero eso es lo que yo creo. La terapia basada en la mentalización se ha desarrollado desde el psicoanálisis, pero ¿hace falta ser psicoanalista para utilizar esta terapia o desde qué otros modelos se puede intervenir con terapia basada en la mentalización? Mira, yo creo que por lo que ha tenido una expansión tan grande y por lo que hay tanto interés por ella, es porque sus autores ofrecen la posibilidad de que esta terapia se puede practicar desde cualquier modelo que tú tengas de comprensión del paciente, siempre que entiendas que la capacidad de mentalización es importante, que sepas detectar cuándo falla y cómo desarrollarla. Entonces, como práctica la puedes desarrollar desde cualquier modelo. Empezamos el programa hablando del trastorno límite de la personalidad y ahora es el momento de enlazar todo lo que venimos hablando sobre mentalización y este trastorno. Las personas con trastorno límite de la personalidad tienen algunas deficiencias o fallos en su proceso de mentalización y por eso esta terapia les ha
puede ayudar o les ha ayudado tanto a avanzar y a superar partes de su problema. ¿Querrías comentarnos algo sobre ello? Y claro, la terapia basada en la mentalización se ha desarrollado con trastorno límite de la personalidad, precisamente porque en ellos es muy, muy llamativo cómo pueden tener una capacidad de mentalización mejor o peor cuando están tranquilos, cuando están en situación normal. Varía con cada persona, pero en determinadas situaciones pierden la capacidad de mentalizar, pierden la capacidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo en la relación interpersonal. Y entonces empiezan a tener errores de juicio en la relación con los otros, a tener dificultades para controlar las emociones, a interpretar a veces de forma muy, muy equivocada lo que está pasando con los demás y además de forma generalmente dañina para ellos. Estas pérdidas de la capacidad de mentalizar pueden explicar, por lo menos de manera hipotética, muchos de los síntomas que nos encontramos en estos pacientes. Y si podemos fortalecerla, podemos darles una herramienta muy importante para afrontar sus dificultades. Si el paciente puede, cuando nota que está empezando a ponerse muy alterado, mantener, digamos, la cabeza un poquito más fría y la capacidad de reflexión, de autorreflexión, de reflexión sobre lo que ocurre un poquito más funcionando, es posible que no entre en estas repeticiones de entradas en crisis o en situaciones complicadas y que después le resultan tan difíciles de manejar. Probablemente por eso, decíamos al principio, que estos autores empiezan haciendo estudios sobre tratamiento de trastornos límite en hospital de día y tienen unos resultados muy buenos, tan buenos como para que entren en las guías de tratamiento, la guía de tratamiento de trastornos de la personalidad del APA, y después han hecho también estudios con tratamiento ambulatorio, también con muy buenos resultados, solamente con terapia de grupo y terapia individual. Muchas gracias, Josefina, por haber estado con nosotros hoy. En el próximo programa detallaremos más a fondo qué es el trastorno límite de personalidad y cómo puede ayudarle la terapia basada en la mentalización. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Blanca. Pues aquí esperamos a Blanca Mas, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, y a Josefina Mas, psiquiatra, en el Hospital de Día Puerta de Madrid, en Alcalá de Henares, el próximo jueves, para seguir hablando del trastorno límite de personalidad, una patología que, como ellas han comentado, afecta mayoritariamente